Señor, nuevamente, muchas gracias. Nuevamente, no verlo, y al decir nuevamente, no verlo como de nuevo, como una rutina, como una obligación, sino al contrario, qué bueno que nuevamente podemos estar delante de ti. Qué bueno que nuevamente tú nos quieres hablar. Vemos que nuevamente, y por eso te damos gracias, que nuevamente se confirma que tenemos acceso al trono de la gracia, que nuevamente el Espíritu Santo quiere hablar en nosotros, el Espíritu Santo que reside en nosotros, porque ahora somos templo del Espíritu Santo y no podemos ignorarlo. Nuevamente vamos a comprobar la veracidad, la efectividad, el poder de la palabra y nuevamente vamos a ser desafiados. ¿Cómo puede haber una rutina aburrida en esto? Por supuesto que no. Cuando comprendemos que nuevamente tenemos acceso a tu amor protector, guía, proveedor, tu amor que nos lleva a más, tu amor que nos hace crecer. Cuando comprendemos esto, entonces no hay rutina. Y esto también lo debemos examinar con respecto a nuestra oración. De nuevo tengo que orar, sí. De nuevo tengo acceso a ti. De nuevo tengo que decir cosas. Sí, de nuevo puedo hablarte a ti y también puedo escucharte a ti. Nuevamente puedo estar con quien me ama, con quien ama mi alma, con quien quiere lo mejor para mí. Por eso no puede haber rutina rigurosa, pesada. No puede haber algo aburrido, frío, apático, en quien comprende. Y así digo que creo que lo comprendemos, que nuevamente tenemos acceso al creador de los cielos y la tierra, al creador de todo lo perfecto del universo. Tenemos acceso a quien nos vio perdidos, tú, Señor, y que enviaste a tu Hijo, tú, Señor Jesús, aceptando esta cruz para por medio de tu sangre pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Porque solo fuimos nosotros los que nos separamos y tú que que nos colocaste nuevamente delante de ti y en la salvación, en la eternidad. Gracias, Señor, por esto que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por llevarnos hoy hasta incluso renovar el entendimiento de estos tiempos, donde no es que fríamente, como practicando un rito, un misticismo nada más, una calistenia mental, tal vez podría ser considerada así, se ora y se lee la palabra, no. Cuando comprendemos que cada día tú nos das la oportunidad y en cada momento, de orar sin cesar y estar contigo. Y si alguien nos dice, ¿qué hiciste esta mañana? Estuve con el creador de los cielos y la tierra. Y me habló a mí me habló. ¿Cómo después de comprender esto, no podemos más que sentirnos felices y en vez de decir, sí, algo ahí que hice sin dar hasta con pena, más bien decir, qué glorioso fue mi amanecer, porque lo tuve con el creador de los cielos y la tierra y que dio a su hijo por mí. Y estuve con Jesús, quien me ama y dio su vida por mí. Gracias, Señor, por mostrarnos esto para que se siga revitalizando, renovando, fortaleciendo, enriqueciendo el propósito de estar contigo. Bendito tú eres, mi Señor, nuestro Señor. A ti te bendecimos y bendecimos, por tanto, todo lo que salga de tu boca, de tu palabra, de tu corazón. Guíanos, Espíritu Santo, para no errar en esta interpretación y muéstranos cosas prodigiosas. Humildemente decimos, Señor, en nosotros no podemos, pero en ti sí. Por favor, haz un milagro en nuestro entendimiento, en el de todos nosotros, para ni decir ni escuchar la palabra de forma impropia. Bendecimos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Buenos días. Y hoy este tema de verdad debe ser determinante para nosotros para cerrar ciclos.
tal vez ciclos que todavía no sabemos que están ahí, para cerrar ciclos de oscuridad y ya caminar en el camino de la luz, en la vía correcta, en la senda perfecta. La pregunta que nos debe inquietar es la del título de este tema. ¿Qué estamos haciendo con nuestras heridas? Les invito a que busquemos Salmo 147, versículo 3. Y mientras que buscamos Salmo 147, versículo 3, volvamos a hacer nuestra pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestras heridas? Porque sí, muchas personas sufren por el pasado, porque todos hemos tenido un pasado que nos ha producido sufrimiento, cosas que no debieron haber pasado. Hay cosas que nunca debieron haber ocurrido, pero ahí están y quedaron en nuestra memoria, alteraron nuestras emociones, menoscabaron o tergiversaron nuestra voluntad. Así que sí, muchas personas hemos sufrido, vamos a incluir, hemos sufrido por el pasado y atribuimos la violencia, los miedos, la dureza de corazón, etcétera, a esas heridas que recibimos. Y no es atribuir mal. Aquel que ha sufrido tanto puede entonces tener reacciones como violencia. Nunca más me van a volver ese daño. Cualquier momento me desquito. O no en cualquier momento me desquito, ya me estoy desquitando. Puedo tener fobias, pánicos, una dureza de corazón porque después de lo que sufrí, para protegerme me hice insensible, pero con esa insensibilidad ya no siento lo mismo por el dolor de los demás. Y ahí estamos haciendo algo correcto con las heridas. Bueno, vamos a ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué debemos hacer con las heridas? Porque ¿qué estamos haciendo con nuestras heridas versus qué Dios quiere que hagamos con nuestras heridas? Dice Salmos 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo primero que dice el Señor es, tienes heridas, estás quebrantado por esas heridas, por eso, por eso reaccionas con violencia, con pánico, con incredulidad. Por eso dice, yo no creo en el amor, la gente es mala. Por eso hasta dices, bueno, ¿yo qué voy a hacer con los demás que sufren? Cuando yo sufría, ¿quién estaba allí? Bueno, lo primero que debemos hacer es desechando esos pensamientos, dejar que Dios sane nuestro corazón, porque sí hemos sido quebrantados por las cosas que nos hicieron y Él venda nuestras heridas. ¿Y para qué se vendan las heridas? Para que ya no sangren, para que no se infecten, porque muchas veces las heridas nos llevan a infectar nuestra conciencia y por eso incluso se llega al extremo de los asesinos seriales, lo que son los asesinos en serie. ¿Qué son? Que si son esquizofrénicos, paranoicos, que si están desquiciados, muchas cosas, que si son crueles, pero hay un común denominador en ellos, heridas, personas violentadas, ignoradas, golpeadas, violadas, personas menospreciadas, que son estos tiradores espontáneos que se lanzan en las escuelas, por lo menos en Estados Unidos es muy común. Jóvenes repletos de rechazo, víctimas del bullying. Y no vamos a justificar, porque eso no nos tiene que llevar a decir, bueno, entonces es correcto que esto exista. Pero obviamente, si hemos sido heridos y podemos caer desde lo más leve a decir, no, bueno, yo no me voy a andar preocupando por los demás. Vivo mi vida para autocomplacerme porque he sufrido mucho, pero muy apático al sufrimiento de los demás, que es lo más leve, a la violencia, a la destrucción de los demás, tanto ante una cosa y la otra, tenemos que saber que si no se han vendido, si no se han vendado nuestras heridas, por eso están infectadas con estas reacciones. Los corazones que hacen daño es porque sus heridas se infectaron. Y por eso tenemos que llevar al Señor nuestras heridas para que Él las limpie. Todavía las puede limpiar, por eso fue hace años, Él las puede limpiar todavía. Y sanarlas por completo. Dice Salmos 34. Y esto me gusta mucho
cómo inicia el primer versículo que vamos a leer de Salmos 34, el versículo 18. Miren, cuando nosotros estamos heridos, golpeados, nos sentimos solos, lejos del afecto de los demás. Y en esos momentos donde por nuestras heridas nos sentimos muy dolidos, muy tristes, abandonados, en Salmos 34 el Señor nos dice, Salmos 34, 18 y 19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los contritos de espíritu, perdón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios nos libra cuando somos quebrantados de corazón, acercándonos a quien está cercano a nosotros y nos salva. Salva a los contritos, a los deprimidos, a los derrotados. ¿Y por qué? Porque muchas son las aflicciones. Miren, la persona que está con heridas sin sanar tiene las aflicciones del pasado, lo recuerda y eso le destruye. Tiene un presente de inseguridad, de rencor, de violencia, de apatía, pero también puede tener un futuro muy funesto si por el pasado, el presente, en un cóctel terrible y bien venenoso, termina haciendo acciones destructivas, termina dañándose o dañando a otros, termina destruyéndose, quitándose la vida o quitándola a los demás, termina amargando su vida o amargándola a los demás. En el caso más leve, no mato a nadie, pero mi amargura destruye ánimos, destruye mi amargura que todos los días me está destruyendo a mí, destruye a los demás. Esas son las aflicciones que el Señor quiere sanar, pero cuando pasamos del afligido impío, apartado, a las aflicciones del justo, y aquí esto es muy profundo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es que si tú eres justo, entendiendo que Dios en su justicia, primero que todo, sacará la luz y a los que hicieron daño en su momento les pasará la cuenta, ya sea en esta vida o en la otra. Es más, gloria a Dios y qué bonita la misericordia de Dios pero qué bonita también cuando se ablandan los corazones, porque Dios siempre es misericordioso, pero qué bonitos los corazones que se ablandan y se arrepienten aquí para sufrir las consecuencias aquí. Mal por esos corazones que se mueren orgullosos, van a la tumba de sus pecados, mueren orgullosos de sus pecados, porque dicen, bueno, no vi castigo, pero lo verán en la eternidad. Mejor es ver ese castigo acá. Y vuelvo y repito, el justo sufre aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo único que tenemos que mantenernos es justos. ¿Y qué es ser justos? Actuar conforme a la justicia de Dios. La venganza no es del hombre, mía es la venganza, dice Dios. El consuelo viene de Dios. Su justicia para poner las cosas en orden viene de Dios. El consuelo para mí y la justicia para también para mí y para quienes hacen daño, para quienes me afligieron. La justicia de Dios debe estar por encima de mi propia justicia. El que es justo en su propia justicia es injusto y de consecuencias de esa injusticia no les librará a Dios. Muchas son las aflicciones justas, repetimos, pero de todas ellas le librará Jehová, por lo que tenemos que mantenernos justos. Mientras tanto, acercándonos a quien, viendo nuestro quebranto de corazón, quiere sanar nuestras aflicciones, quiere sanar nuestros corazones, vendar nuestras heridas y salvar, porque estamos contritos de espíritu. Y también, obviamente, como hijos de Dios, debemos tener un trato diferente, una gestión diferente de nuestras heridas. Como antes de Cristo nosotros gestionábamos nuestras heridas, cómo las atendíamos, cómo las malatendíamos, las desatendíamos, cómo las tratamos de anestesiar con alcohol, con televisión, con compras, con distracciones, o cómo las gestionamos a través de deprimirnos y encerrarnos. Eso ya no puede ser propio de nosotros como hijos de Dios. Dice 2 Corintios 5:17 que evidentemente, si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y no podemos actuar igual. 2 Corintios 5:17 no solamente nos habla
de una nueva identidad, sino una nueva gestión del pasado. De modo, y leo aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y no solamente las cosas viejas que me hicieron daño y que el Señor va a hacer algo con eso. Las consecuencias de las cosas viejas, no solo en las demás personas, sino en mí. Es aquí, todas son hechas nuevas, dentro de eso mi identidad y mi mentalidad ante lo que antes yo gestionaba mal, gestionaba en la carne, porque ahora, si estoy en Cristo, a Él le dejo mis cargas. Venid todos los cansados, cargados, trabajados, déjenme sus cargas, yo los haré descansar. ¿Con qué? Con respuesta nos hará descansar. El Señor Jesús nos hace descansar con su justicia, pero también con su consuelo, con su sanidad de los recuerdos. Y aquello que a mí antes me estremecía, ahora ya no me duele. Y aquello que me llevaba a querer destruir a los demás, me sirve para construir. Miren, ¿qué estoy yo haciendo con el mal recibido? A mí me impresiona mucho el caso del doctor Orlando Quintero, si no equivoco su nombre, es el doctor Quintero de Provicida. Un hombre que no por una vida divagante, desaforada en su área sexual, sino en la práctica médica contra el VIH. Y él con eso hubiera podido hacer desastres, pero él hizo una gestión de su dolor, de su, de su mal muy exitosa y creó a través de Provicida las herramientas para que otros que no podían pagar los medicamentos que él podía tener acceso por su profesión médica, donde tenía buenos recursos, ya no sufrieran estas consecuencias. Y él, sin haber tenido una vida licenciosa, comenzó a guiar incluso a los licenciosos, a los desordenados, a los fornicarios. El problema es que a veces hacemos malas gestiones de las heridas y la usamos para destruir en lugar que para construir. Lo que aprendí en las heridas me lleva a querer herir a otros, a darle muerte a otros o las esperanzas de otros, o las alegrías de otros, o a construir con corazones sanos. Salmo 107, versículos 8 y 9. Vamos a Salmo 107. Y evidentemente, como vemos aquí, y que nos queda confirmar en los versículos 8 al 9, debe haber en nosotros un lenguaje que parte de un presente que ahora entendemos con Dios independientemente del pasado. Es más, donde Él en el presente nos va a llenar de los vacíos del pasado. Salmo 107 del 8 al 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Si nuestra alma está menesterosa, pobre, arruinada por las heridas, por los despojos del pasado, porque nos despojaron de nuestra inocencia, nos despojaron de nuestra paz, nos despojaron de nuestros sueños. Dice el Señor que Él sacia, pero recordando que Él está cercano al quebrantado de corazón. Ahora, yo como quebrantado de corazón, estoy cerca a Dios, me estoy acercando a Él. O sea, el hambre que me produjo el despojo de ayer, el hambre de hoy que me produce, perdón, el hambre de hoy que me produce el despojo de ayer, se sacia en Dios, en clamor, en estar con Él, en cubrirnos de Él, en vivir, caminar, andar en Él, porque en Él vivimos, en Él andamos y para Él vivimos y andamos. Y él llena de bien, de buenos pensamientos, de buenos propósitos, de esperanza al alma hambrienta. Porque tal como decía Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Pero la justicia que viene de Dios, no la que hacemos nosotros. Y recordemos que para eso vino Jesús. Y esto esté bien claro, ¿para qué vino Jesús? Lucas 4:18. Y si Jesús vino para eso, si nuestro Señor Jesucristo vino para eso, estoy dejando que Él cumpla su propósito en mí. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él viene a darme buenas nuevas, a mí que he sido empobrecido por el dolor. Él viene a sanarme a mí que he sido quebrantado por las injusticias, las maldades, las crueldades de otros. Él me ve cautivo del rencor, del miedo, de la incredulidad, de muchas cosas negativas y me da libertad por medio de su espíritu y su palabra, liberándome de esos sentimientos opresores, esclavizantes más bien. Me permite ver con sus ojos lo que antes el dolor no me permitía ver. Y si antes estaba oprimido, Él me da libertad, me da nueva vida. Aquí, o sea, cambiando mi entendimiento. Y sobre todo recordándome también, o de la mano del nuevo entendimiento, recordándome que no por nada esté afanoso. Él va a dar la cara por mí. Sé que aquí hay, y antes de orar, esa reflexión, Señor, pero cuando pasó esto, tú estabas allí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Porque recordemos que Él ve con dolor, pero también con respuesta en sus manos, que nosotros estamos viviendo los efectos de el camino que decidimos tomar como raza. Y cada persona que produce aflicción, teniendo el camino del bien, ha tomado el camino del mal. Y claro, lamentablemente, cuando alguien toma el camino del mal, a alguien va a patear esa persona el camino del mal. A alguien va a herir, a alguien va a dañar. Que estamos viviendo el mal no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que el Señor, por no ser un Dios ausente, no el Dios de los deístas que creó y ya no se involucra, sino el Dios que en Cristo Jesús vemos su respuesta total? Él auto, se auto decretó la voluntad y el propósito de sanarnos de las heridas que nos hacemos nosotros mismos. Dios, ¿qué estaba haciendo cuando nos hacían daño? Viendo que nos hacían daño y dándonos respuesta inmediatamente y buscando el momento propicio. Y tal vez hoy es el día para que muchos vean la respuesta del Señor. Porque lo que pasó hace tiempo atrás que no debió haber pasado y que a Él no le gustó, lo está respondiendo con palabras de esperanza en este momento que estamos escuchando este mensaje. Hoy, como en muchas ocasiones, y no por eso era especial, porque Dios usa a quien quiera, hasta las piedras las pone a hablar, y de repente es una piedra parlante, pues. Dios usa a cualquiera para dar respuesta. Y hoy me está poniendo esta palabra para que se cierre el ciclo del dolor, para que ya no hagamos mal uso de las heridas, para que seamos sanados, acercándonos a quien está cercano a nosotros, porque Él está cercano de nuestro corazón quebrantado. Y nosotros con ese corazón bien quebrantado. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Ahora yo te pido que sigas hablando a los quebrantados de corazón, a los heridos, a los que han sido golpeados, los que han sido lastimados, los que han sido humillados, para que se acerquen a ti. Tú no fuiste quien heriste, fueron personas que en contra de tu voluntad y confirmando que el estar en contra de tu voluntad hace daño, las que lastimaron a las personas que están escuchando con quebranto de corazón. Señor, ahora tú dices, para este día he preparado ese tema, para que en este día sea sano lo que ocurrió aquel día, lamentable, triste, que me dolió. Pero hoy estoy aquí, resolviendo, sanando, restaurando lo que el pecado hizo en ti que escuchas. Ahora, Señor, recuerda que tenemos que buscarte continuamente para experimentar tu sanidad. Y yo te pido que le recuerdes a los quebrantados de corazón que están escuchando este tema, que te busquen ardorosamente. Y tú, Señor, responderás y darás vida nueva, vida plena, vida con gozo. Gracias, Señor, por sanarnos y por ser la respuesta a nosotros los quebrantados de corazón. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.